Ok, bueno, por aquí tenemos el ejemplo, el perímetro del terreno. El padre Luis le ha dejado por herencia un terreno rectangular. El área del terreno es de x al cuadrado más 6x más 9 metros cuadrados. Luis quiere cercar su terreno, pero para ello necesita saber cuánto mide su perímetro. Podemos ayudar a Luis a determinar el perímetro de su terreno. ¿Cuánto mide dicho perímetro? Ok, bueno, mira, acá tenemos la imagen de un terreno, ¿no? Parece una chacra, parece un lugar donde se siembra. Este terreno tiene forma cuadrangular, que quiere decir que es un cuadrado. Hagamos esto un poco más pequeño y dibujemos un cuadrado por acá. Aquí la vista está, digamos, a unos, ¿cuántos? 5 metros, 6 metros de distancia, pero vamos a dibujar el cuadrado del terreno como si fuera una vista superior. Aquí. Vamos a imaginar que estamos viendo desde la parte superior al terreno, y este sería el terreno. ¿Qué nos dice? Que el área de este terreno, área, es x al cuadrado más 6x más 9. Ahí está el área. El área. Recordando, el área de un cuadrado se calcula como lado por lado. No. Vamos a suponer, tenemos este lado que vale L. Todos sus lados son iguales, ¿ah? Todos los lados valen L. L. El área de este cuadrado va a ser L al cuadrado. Y acá también. Vamos a imaginar que tenemos que su lado vale, vamos a ponerle M, por ejemplo. Su lado es M. ¿Y qué es lo que sabemos? Que M, si lo elevas al cuadrado, eso es igual al área. Pero, pero, ese área ya nos lo dan en el problema. En el problema ya lo tenemos. Más 9. El problema nos dice, ¿no? Este terreno cuadrangular tiene como área x al cuadrado más 6x más 9. Con la fórmula que su área es igual al lado al cuadrado, tenemos que m es igual m al cuadrado, va a ser igual a ese área, a ese dato que nos han dado. ¿Ok? Mira, esto, si te das cuenta, recordando, esto es un binomio al cuadrado. Esto hemos hecho. Binomio al cuadrado. ¿Cómo es el binomio al cuadrado? Puede ser suma o puede ser resta. Cualquiera de los dos. Aquí está. Binomio al cuadrado. Esto es un binomio, tiene la forma del binomio. ¿Cómo así? Mira. Todo lo que está acá arriba tiene esta forma. Profesor, ¿cómo lo ha obtenido? Bueno, reemplaza. El primero dice que es al cuadrado, o sea, sería x al cuadrado. Aquí está. El segundo factor va a ser 2 veces el primero por el segundo. 2 veces el primero por el segundo. Sería 2 por x, 2x. Por 3, 6x.
Aquí está. Y el último va a ser el segundo al cuadrado. El segundo es 3. 3 al cuadrado 9. Todo lo que está acá arriba se puede reemplazar con esto. Por lo tanto, m al cuadrado va a ser igual a x más 3 al cuadrado. Como tú ves, cada uno de estos están elevados al cuadrado. Eso quiere decir que se puede cancelar o esta potencia pasa como raíz y lo cancela. Con lo que su lado, ¿cuánto vale? El lado de este cuadrado valdría x más 3. X más 3 vale. Por acá también, todos los lados valen x más 3. Salió en función de x. Está bien. Está bien, ¿eh? Está bien. Está bien. ¿Qué es lo que te piden? Perímetro. Y el perímetro es la suma de todos los lados de este cuadrado. Y como los 4 lados son iguales, podemos reducirlo como el perímetro sería 4 veces la multiplicación de uno de sus lados. ¿Depende de x? Sí, depende de x. Porque ese área es un polinomio. Ese polinomio depende de x. ¿Alguna pregunta? Copiemos entonces, chicos. Aquí le voy a poner los nombres que se ha usado. El perímetro es la respuesta. Copiemos esto. ¿Alguna pregunta? No, profesor. Buenas tardes, José. Buenas tardes, Fritz. Buenas tardes. Yameli. Fritz, buenas tardes. Más temprano, chicos. La clase empieza 2. 2:10 como máximo les espero. Para que no se pierdan de los detalles. Voy a tomar la asistencia antes de continuar. Copiemos esto, ¿ya? Vayan copiando esto. Voy a tomar la asistencia. La asistencia, chicos. Caterine, Presente. Helen, Presente. José, Presente. Fritz, Presente, profe. Victoria, Presente. Carelis. Presente, profesor. Ok, estamos todos. Bueno, Kimberly hoy día no va a venir porque ya me justificó, tiene algunos problemas con el internet. Bien, bueno, estamos todos. Copiamos esto.
Bien. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es recordar algunas identidades algebraicas, como por ejemplo lo que acabamos de recordar ahora, que es el binomio al cuadrado. Eso es lo que vamos a hacer hoy día. Ahora, solamente en la parte teórica es eso, porque lo vamos a utilizar en los ejercicios. Solamente es eso, nada más. Por eso vamos a copiar esto, ¿ya? Esto, lo que voy a pegar aquí como una imagen, tiene que estar en el cuaderno. Paso a la siguiente. Esto tiene que estar en el cuaderno. Ahí. La factorización por identidades consiste en utilizar de manera inversa las identidades algebraicas, como por ejemplo los productos notables. Habíamos visto esto en el capítulo de algunas semanas, el producto notable. Y eso fue lo que nos sirvió para este problema, ¿no? X al cuadrado más 6x más 3. Esto se puede reducir con el binomio al cuadrado. Pero al revés, ¿no? Recuerda, el binomio al cuadrado es dos números sumados que se están elevando al cuadrado y se separan en 3 factores. Ahora esos 3 factores los vamos a juntar. Factorizar es reducir, juntar. Estos dos son binomios al cuadrado. Esto se llama, ¿alguien se acuerda cómo se llama esto? Conocidas a esto es diferencia de cuadrados. Hay que recordar los nombres también. Diferencia de cuadrados. Lo que está acá arriba es binomio. Binomio, o sea que tiene dos partes. Binomio, pero al cuadrado. Esto también es un binomio. No es un binomio. Esto es diferencia o suma de cubos. Suma o diferencia también puede ser. Un poquito más grande. Ya está. Suma y diferencia. Suma o diferencia. La primera es suma, la siguiente es la resta. Pero hay que recordar estas formas. Hay que recordar. Copiemos esto también, chicos. Copiemos esto que lo vamos a utilizar en estos problemas. Aquí. Este problema 1 nos dice determina la suma de los factores primos. Por aquí tenemos una multiplicación más otra multiplicación más x más 2. Lo que están multiplicándose hay que operar utilizando propiedad distributiva. Creo que eso ya lo has visto. Y si no te acuerdas, aquí lo vamos a hacer, paso a paso. Pero presta atención. Ok, bien.
Propiedad distributiva. Propiedad distributiva. Aquí lo que tenemos que hacer es cada uno de estos, el x y el 2, pasa a multiplicar el x al x, el x al menos 1, luego el 2 al x, luego el 2 al menos 1, así. Empecemos a x por x, x al cuadrado. X por menos 1, menos x. 2, ahora con el 2. 2 por x, 2x, positivo. 2 por menos 1, menos 1. ¿Ah? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Se entendió, no? Ya. Hacemos lo mismo para la otra parte. X multiplica el x multiplica el 2, el 3 multiplica el 3 multiplica el 2. X por x, x al cuadrado. Como es positivo, la respuesta del x al cuadrado va a ser positiva también. X multiplica el 2 sería 2x. El 3 multiplica el x sería 3x. Luego el 3 multiplica el 2 sería 6. Finalmente, el x más 2. Lo escribes. X más 2. Ya está. ¿Qué más? ¿Qué se hace? ¿Qué se hace luego? Lo que se puede hacer es juntar. Hay que juntar factores iguales. O sea, los que tienen primero x al cuadrado. Acá hay uno. Acá hay otro. No hay más. Solamente estos dos. X al cuadrado más x al cuadrado. Sumas 2x al cuadrado. ¿Sí? Hay 2x al cuadrado. Ahora suman las x. Todos los que tengan x. Todos los que tengan x. Menos x más 2x, x. Menos x más 2x, x. Ahora súmale más 2x. X más 2x, 3x. Más 3x, 6x. Más x, 7x. 7x. Suma los números. Menos 1 más 6. 5. 5 más 2, 7. 7. Ya está. Ahora, ¿qué más vamos a hacer? Aquí les voy a enseñar un método. Bueno, acá voy a describir. Voy a describir. Eso también hagan ustedes. ¿Qué es lo que se está haciendo? Acá se está desarrollando la operación. Y aquí en esta parte vamos a hacer método de factorización de aspa. Método de factorización aspa simple. Método de factorización de aspa simple. Si no lo has visto, por acá te lo explico. Acá hay dos x al cuadrado. Hay que separarlos en dos números que multiplicados te den 2x al cuadrado. Entonces sería 2x por x. Cuando multipliques, 2x al cuadrado. Correcto. Ahora aquí vamos a poner dos números igual que multiplicados me den 7, pero sumados me den 7x. ¿Y cómo lo voy a hacer? Así, voy a multiplicar en aspa. Y me tiene que dar esto. ¿Ya? ¿Y cuáles serían esos números? Esos números serían 2 y, y 3. 2 y 3. Ah, ya, pero creo que acá es.
Ay, acá es menos 2, chicos, acá es menos 2. Acá la respuesta sería 6. ¿Por ahí alguien lo vio? Esto sería 2 por menos 1. Menos 2, no menos 1 sería. Nadie se dio cuenta, pero esto es menos 2. Ahora, cuando suman los números, menos 2 con este menos 2, más 2 se cancela. Solamente queda 6. Ay, acá debería de ser 6. Ahora sí. 2 por 3, 6. 2 por 2x, 4x. X por 3, 3x. Cuando lo sumes, súmalo. 7x. Y es lo que te da acá. Se le llama factorización por aspa simple porque aquí ves, ¿no? La aspa. Eso quiere decir que lo que está por aquí, a la ecuación que le llamamos 1, se puede escribir de otra forma. ¿Cómo? Cuando agarras entre paréntesis. Así. 2x con su signo. 2x más 3. Signo del 3 es más. Por abajo. X más 2. X más 2. Y esta ecuación es otra forma de escribir la ecuación número 1, pero ahora en factores. Ecuación en forma de multiplicación de factores. Esta es la ecuación 1, pero de otra forma. Si lo desarrollas, te va a salir lo que está arriba. ¿Cuántos factores tiene? Esto es un factor. Por acá hay otro factor. Factor y un factor. ¿Cuántos factores tiene? 2. Te dice la suma de los factores primos. Son factores primos, bueno. Factor primo. Son factores primos. Así se les conoce. Si te piden la suma, entonces la respuesta, o este es a de x, entonces la respuesta será la suma. La suma de estos factores. 2x más 3. Más el otro factor más x más 2. Aquí viene la parte simple, ¿no? Los x solamente se suman con las x, no se pueden juntar con los números. 2x más x, 3x. 3 más 2, 5. 3 más 2, 5. La respuesta es 6. 3x más 5 es la respuesta. Es algo simple escribir 2x más 3x. ¿Por qué? Vamos a factorizar aquí. Como cada uno de este factor, un factor, dos factores, cada uno de estos factores tiene el x puede salir. Lo colocas fuera de un paréntesis. Siempre vas a hacer así. Este es el procedimiento de factorización también. Lo colocas fuera de un paréntesis. Y dentro de este paréntesis vas a escribir lo que no... O sea, olvidando las x. ¿Qué es lo que quedaría? Este factor, si le quitas la x, te va a quedar el 2. ¿Correcto? Te va a quedar el 2. Al siguiente factor, el signo se mantiene. Al siguiente factor, si le quitas la x, te va a quedar 3. Sería más 3. 2 más 3, 5. 5 por x, 5x. Profesor, pero esto se sabe, ¿no? De sumarlo directamente. Sí, se sabe. Pero era un ejemplo sencillo como para que veas cómo se utiliza el proceso de factorización. ¿Cómo se utiliza? Borremos esto. Aquí me dice, indica un factor primo de todo esto. Hay que buscar el factor primo. O sea, el factor
que aparezca en ambos. Aquí tenemos un factor y otro factor. Y en estos dos vemos que hay x al cuadrado más x. X al cuadrado más y al cuadrado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a factorizar, ¿qué cosa? X más y, pero al cuadrado. Hay que factorizar. ¿Cómo lo hacíamos? Escribiendo dentro de unos paréntesis lo que queda. Y en este caso, si quitamos x al cuadrado, x más y al cuadrado, y quitamos x más y al cuadrado, ¿qué es lo que quedaría dentro de unos paréntesis? Lo colocas esto fuera, x más y al cuadrado, esto se coloca fuera, y dentro de unos paréntesis, ¿qué se va a colocar? X más y. ¿Y qué es lo que queda aquí? Más z. Esto se ha factorizado y lo que queda dentro del paréntesis sería x más y. Si quieres lo puedes poner entre paréntesis más z. ¿Está bien? Más z. Pero como todos estos tres números se están sumando, fácil, fácil. Sería x más y más z. Se quitan los paréntesis que están por aquí. Y acá lo único que queda es esto, ¿no? X más y más z más y al cuadrado. Ahora, el problema tenía alternativas. Sí, el problema tenía alternativas. Y las voy a colocar por acá. Ahí está. El problema tenía estas alternativas. ¿Cuál de estos dos factores aparece? Bueno, este es el factor que aparece. Este también podría ser, este es otro factor, tiene dos factores. Primero factor primo, segundo factor primo. Pero el segundo factor, este factor primo, es el que aparece en las alternativas. ¿Ya? Copiamos esto. Este es un factor primo y por acá otro factor primo. ¿A qué se le conoce factores primos? A factores que no tienen nada en común. O sea, que no puede quitarse de ese mismo factor otro número. Por ejemplo, aquí no aparece ningún número que se esté multiplicando en común con esto. No aparece. Aparece X, aparece Y, pero eso no tiene nada que ver. Solamente cuando se puede quitar de una multiplicación. Ahí recién. Copien eso. La corta se puede escribir como a al cuadrado, así. Todo esto elevado al cuadrado. Se puede escribir así, porque 2 por 2 es 4. Potencia de potencia. Menos lo mismo. B al cuadrado. Todo esto al cuadrado. Al cuadrado. ¿Se puede escribir? Sí, se puede escribir así. ¿Para qué? Vamos a utilizar diferencia de cuadrados, ¿no? Mira esto. Se parece. Aquí vamos a poner que se puede escribir de esta forma. Se puede escribir de esta forma. Entonces, al aplicar diferencia de cuadrados, ¿qué es lo que dice, no? Un número al cuadrado menos otro número al cuadrado es la suma por su multiplicación. Entonces, todo esto, ¿qué va a ser igual? A la suma, pero ojo, ojo, la suma de a al cuadrado
y b al cuadrado. La suma multiplicado por su resta. Entonces sería la suma a al cuadrado. Esto va a ser igual a al cuadrado más suma b al cuadrado por a al cuadrado menos b al cuadrado. No, otra vez. Otra vez. Todo esto está ahí. Está ahí. Ahora, esta parte, aquí ya no se puede hacer nada. Ojo, aquí ya no. Esto no se puede factorizar más. No se puede descomponer más. Esto sí. Otra vez. Otra vez diferencia de cuadrados. ¿Cómo sería esto? Se puede separar como a al cuadrado menos b al cuadrado. Y esto que aparece por aquí, igualito. Entonces sería a más b por a menos b. Y todo esto baja a multiplicar. Bajó a multiplicar. Y bueno, ya está. Buscas en las alternativas cuáles son los factores. En este caso, este problema tiene 3 factores. Tiene 3 factores. Tiene 3. 1, 2, 3. 3 factores. ¿Cuál de ellos está en las alternativas? El tercero. Esta es la respuesta. Copien esto. Esa es la respuesta. Ahora, el problema 4 dice, da la suma de los factores primos. Todo este polinomio, que depende de 3 variables independientes, x, y y z, lo vamos a separar en factores. Vamos a separarlo en factores. Por acá. A ver, ¿qué vamos a hacer? Primero, aquí se puede aplicar diferencia de cuadrados. Se puede aplicar diferencia de cuadrados. Mira acá. Pero aquí, este factor y este factor tienen una letra en común, que sería la letra Z. Z sería la letra que tienen en común. Podemos factorizar. Ok, hagamos eso. Antes de escribir por aquí, vamos a factorizar eso. Factorizando Z. Factorizando Z. ¿Cómo vamos a hacer? Escribimos lo mismo. X al cuadrado menos Y al cuadrado. Y por acá, ¿qué quedaría? Puedes factorizar el Z. Ah, es más, podemos factorizar el menos Z. Mejor, hay que factorizar el menos Z. Para que salga con todo y su signo menos. Mira, mira lo que voy a poner acá. Menos Z. Si por aquí le quitamos el menos Z, o sea, quitamos esto. Y este menos, ¿qué es lo que queda? X. O sea, dentro del paréntesis, lo que va a quedar es X. Positivo, ¿ah? Porque le he quitado el signo menos, queda como positivo. Ahora el siguiente, también, ¿no? Al siguiente factor le quito el Z y su menos. Menos Z. ¿Qué es lo que quedaría? Y. Pero positivo, o sea, sería más Y. Factorizando Z. Después vamos a aplicar, ahora sí aplicamos diferencia de cuadrados.
Aplicamos diferencia de cuadrados. ¿En dónde? Aquí, pues, ¿no? ¿Cuál es la forma? Bueno, si te olvidaste, por acá está. Aplicar diferencia de cuadrados. X al cuadrado menos y al cuadrado sería la suma por la resta. X más y por X menos y. Menos Z por X más y. Así. Y acá factorizamos. ¿Qué vamos a factorizar? ¿Qué factores aparecen en ambos? X más y. X más y. Ahora vamos a factorizar X más y. Factorizando X más y. O sea, todo esto lo que está en celeste lo vamos a sacar fuera de unos paréntesis. X más y lo sacamos fuera de un paréntesis. Y por acá, ¿qué va a quedar? Lo que queda de esta parte, de este primer factor, ¿cuál es? Entre paréntesis, X menos y. X menos y. Y por aquí, en este otro factor, si le quitamos X más y, quedaría menos Z. Menos Z. Como aquí se están sumando, restando, no hay problema, se quitan los paréntesis. Quedaría X menos Y menos Z como un factor y el otro factor quedaría como X más Y. Esto es igual. Ahora sí, estos dos son factores primos. Estos dos son los factores primos que estábamos buscando. Esto era lo que estábamos buscando. ¿Qué es lo que te dice? Suma. Entonces la respuesta va a ser la suma. No hay que sumar. La respuesta va a ser la suma. Por aquí. X más Y, que es un factor. X más Y. Más el otro factor, que sería más X menos Y menos Z. X más X, 2X. 2X. Luego Y menos Y se cancela. Más Y menos Y se cancela. Y al final menos Z. Menos Z. Esa es la respuesta. ¿Ya? Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. ¿Preguntas, chicos? ¿Quedó claro? Sí, profesor. ¿Sí? Si hay alguna pregunta, chicos.
En el problema 5 tenemos alternativas, acá está. Nos piden factorizar a al cuadrado más b al cuadrado menos c al cuadrado más 2 veces a por b. Indica un factor primo. Hay que factorizar todo esto en factores primos. O sea, ¿cómo eran factores primos? Factores que se están multiplicando y que no tienen ningún factor en común entre ellos. A esto hay que darle forma. Hay que darle forma a esto. ¿Cómo así? ¿Qué tal si este A, 2A más B lo colocamos adelante y va a ser así? A al cuadrado más, lo colocamos así. Lo único que estoy haciendo es acomodar. Y por el otro lado, que quede el menos c al cuadrado. Así. No hemos hecho nada complicado. Lo único que hemos hecho es ordenar. Ok. Tenemos que ordenar. Ordenar. Ordenado tenemos de esta manera. Ahora esto, ¿a qué te recuerda? Esto es conocido. ¿Qué es esto? Eso es un binomio. Binomio al cuadrado. Es un binomio al cuadrado. ¿Cómo se escribe binomio al cuadrado? Regresemos a la hoja. Por aquí está. ¿Dónde está el binomio al cuadrado? Por aquí. Esto es. Binomio al cuadrado de esta manera. Mira, tiene esta forma. El primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Tiene esta forma. Entonces sería el primero A más el segundo que es B. Todo esto lo elevas al cuadrado. Todo esto al cuadrado. De esta forma. Bajas el menos C. Menos C al cuadrado. ¿Vamos bien? Mira, ahora es un número al cuadrado menos otro número al cuadrado. Es diferencia de cuadrados, obviamente, diferencia de cuadrados. Vamos a aplicar acá diferencia de cuadrados. ¿Y cómo sería? Hay que sumarlo. Hay que sumar los factores. O sea, todo esto que está dentro de los paréntesis celestes, lo sumamos con C. Entonces, ¿cómo sería? A más B más C. Se multiplica por la resta. Se multiplica por la resta de todo esto. A más B menos el segundo. Menos C. Menos C. Bueno, ya está. Ya está. Todo esto ya está escrito en forma de factores. Tiene dos factores. Primero, segundo factor. Tiene dos factores. ¿Cuál de estos aparece? Aquí está. En las alternativas aparece esto. Esta es la respuesta. La respuesta. A más B menos C. El problema de actividades.
el área de un terreno cuadrangular mide? Solución. Solución. Dibuja el cuadrado. El área de esta región cuadrangular dice que es, el área vale x al cuadrado más 10x más 25 más 25. Ya, pero esto, ¿a qué se refiere? ¿Alguien me puede decir? ¿A qué se refiere esto? X al cuadrado más 10 más 25 lo podemos reducir. Se parece bastante al primer problema que acabamos de resolver como ejemplo al inicio. Esto se puede factorizar. Esto se puede factorizar. Ese área es lo mismo que esto es un binomio al cuadrado. Primero sería x. Y el segundo sería 5, porque 5 al cuadrado es 25. Tiene la forma, ¿no? Primero al cuadrado, x al cuadrado, más 2 por x, 2x por 5, 10x, más el segundo al cuadrado, 25. Tiene esta forma. ¿Eso qué quiere decir? No, el área va a ser igual a lado al cuadrado. El lado tiene que ser x más 5. Su lado tiene que ser x más 5. El lado de este cuadrado tiene que ser x más 5. Bien, ya tiene su lado. ¿Qué es lo que te piden? Determina la medida de su lado. Ahí está, eso es todo. Nada más. Es lo único que te pedían. X más 5. Nada más eso te pedían. No te pedían el perímetro. En el primer problema te pedían el perímetro. Tenías que multiplicar esto por 4. Porque el cuadrado tiene 4 lados iguales. Sería por 4. Bien.
Una cartulina tiene forma rectangular. El ancho de la cartulina mide x más y. Determina cuánto mide su largo. Tenemos dibujado la cartulina, el ancho es x más y, el largo no se sabe, yo le he puesto L. L es el largo y lo que queremos calcular, cuánto vale ese L. Pero te dan de dato de que su área vale tanto. Ya, si su área vale esto, entonces el área del rectángulo, ¿cómo se calcula? El área de este rectángulo sería lado por lado, que sería x más y por L, por su lado, por L que es el largo, ¿no? Ahora, el área dice que es igual a esto. Bueno, entonces igualemos. Acá dice x al cuadrado más y al cuadrado más x más y más 2xy. Esto debe ser igual a su área. El área, según el gráfico, es esto. Por L. Entonces vamos a, por aquí, vamos a operar por este lado. ¿Qué tal si lo acomodamos? Esto que está aquí lo pasamos adelante. Sería así. 2xy más y al cuadrado más x más y. ¿Por qué hice eso? Porque todo esto es un binomio al cuadrado. ¿Cómo? X más y al cuadrado. Más x más y. Lo puedes poner entre paréntesis también. Pero mira, acá tenemos dos factores iguales. Se puede factorizar el x más y, se puede factorizar. X más y por x más y. Esto significa x al cuadrado. X más y al cuadrado significa x por x más y por x más y. Si hemos factorizado uno de estos x más y, lo que quedaría acá es x más y. Solamente uno. Aquí hay dos. Factorizamos uno, queda uno. Y aquí solamente hay uno. Si factorizas uno, ¿qué quiere decir que queda? No queda cero, ojo, no queda cero, queda uno. ¿Ah? Aquí adelante, aunque no aparezca, existe el 1. Bien, como todos estos se están sumando, x más y por x más y más 1. Esto tiene que ser igual a todo esto. X más y por L. Bien, y ya está, ya lo tienes. Como estos dos son iguales, entonces el otro factor, el factor L, necesariamente tiene que ser igual a x más y más 1. Esa es la respuesta. L tiene que ser igual a x más y más 1. La alternativa E sería. La alternativa E. ¿Preguntas, chicos?
Ok, si no hay una pregunta. A ver, dice, indica los factores primos y determina el número de factores primo de. Ok. ¿Cuántos factores primos tiene esto? Identifica los factores primos y determina los números de los factores primos. Esta pregunta es más que nada teórica. ¿Estamos ahí, chicos? Sí, profesor. Ok, Helen. ¿Todos estamos ahí? Caterina, Fritz. Sí, profesor. Sí, profe, estamos acá. Sí, profe, Ok. estamos acá. Ya está. Sí, profesor. Es buena la confirmación, chicos. Ya está. Bueno, a ver, lo que le estaba mencionando es que factores primos se les llaman factores primos por esta característica. A ver, ¿dónde está? Aquí. Factor primo. El factor primo es un polinomio. Ya, es un polinomio, puede ser en función de x, de y o de z, que es irreductible, que quiere decir que ya no puede reducirse más. En el caso de los números primos, ¿cuáles son los números primos? El primer número primo es el 2, luego el 3, sigue el 5, 7. Así va aumentando, ¿no? ¿Por qué son números primos? Estos números son primos porque solamente pueden dividirse entre ellos mismos y entre el 1. Solamente. Entonces, en el caso de los factores, estos factores no pueden reducirse más. Estos factores ya no se pueden reducir más. Por lo tanto, este polinomio, que mira, aquí este polinomio depende de x y de y. Entonces los factores tienen que ser en función de x y de y. Es muy claro, es muy obvio que el primer factor o un factor es lo que está dentro de los paréntesis. X, 2x más y. Y el otro factor va a ser 3x más 1. Ya son dos factores. Por aquí vamos con dos factores. ¿Qué más? El otro factor va a ser el x, independientemente x, y el y. Ojo que los factores no están elevados a una cierta potencia. No están elevados a una cierta potencia. Por lo tanto, fácilmente si tenemos aquí una multiplicación de estos números elevados a la potencia, ¿no? Los números que están dentro de los paréntesis son los factores. Entonces podemos escribir cuántos factores tiene. Tiene un factor, dos factores, tres factores, cuatro factores. ¿Cuáles son esos factores? Aquí los vamos a poner. Tiene cuatro factores. El primer factor va a ser x. El segundo factor es y. Luego está el 2x más y. Y luego 3x más 1. ¿Y el 5 por qué no, profesor? Porque el 5 no tiene ni el x ni el y. No tiene ninguno de esos componentes. Un factor primo al menos tiene uno de ellos. El número 5 no es un factor primo. ¿Cómo se le llama? Se le llama coeficiente. No cuenta como un factor. Tiene cuatro factores. Esa es la respuesta. Tiene cuatro.
El problema 5 dice factoriza todo esto, todo ese polinomio, agrupando convenientemente y aplicando productos notables. Todo este polinomio tenemos que factorizar. Recomendación: hay que juntar los mismos valores de x de y. ¿Quién tiene x? Hay que subrayarlo de color rojo. Por acá también. Y los que tienen y, lo subrayamos acá. Así lo podemos subrayar. Ok. Veamos. Lo que está subrayado de rojo lo voy a escribir y lo voy a colocar por aquí. Será a al cuadrado por x al cuadrado más b al cuadrado por x al cuadrado. Luego sigue el menos b al cuadrado por y al cuadrado menos por y al cuadrado. Ok. En esto, lo que están de color rojo, podemos factorizar el x al cuadrado, ¿te das cuenta? Tiene el x al cuadrado multiplicando a cada uno. Y por el color azul podemos factorizar el menos y al cuadrado. Aquí factorizamos el x al cuadrado, que es lo que queda dentro de los paréntesis, al cuadrado más b al cuadrado. Es más, esto, ¿qué tal si lo acomodamos? Esto que vaya adelante, esto que vaya más atrás. Con todos sus signos se mueven, ¿eh? Los factores de cada uno de estos, los signos de cada uno de estos factores están en la parte izquierda. ¿Se lo vas a mover? Lo vas a mover con todos sus signos. Bien, vamos a factorizar el menos y al cuadrado. Entonces factorizamos el menos y al cuadrado. Menos, menos. Y aquí queda a al cuadrado. Como aquí estamos quitando el menos y al cuadrado, queda a al cuadrado solamente. Y por acá, si quitamos el menos, y al cuadrado, ¿qué quedaría? B al cuadrado, pero positivo. Muy bien, ya está. Seguimos. Y nos damos cuenta que estos dos factores son iguales. Lo podemos despejar. Despéjenlo. Si lo despejamos, lo podemos escribir así. Escriban primero lo que están factorizando. O sea, lo que se repite en cada uno. Se repite a al cuadrado más b al cuadrado. Eso es lo que se repite en cada uno. ¿No? Eso es lo que se repite. Y dentro de estos paréntesis de color verde, vamos a ponerle, ¿qué es lo que queda cuando factorizas estos? Si quitamos estos factores, quedaría x al cuadrado por aquí. Y por acá, si quitamos esto, quedaría menos y al cuadrado. Y lo que está entre paréntesis, esto es una diferencia de cuadrados. ¿Cómo es la diferencia de cuadrados? Suma por la resta. Entonces acomodas, sería suma por la resta. A al cuadrado más b al cuadrado, esto lo escribes tal y como está. Y luego vas a escribir x, primero sumas x más y. Luego multiplicas x menos, luego restas
x menos y. Y ya está. Esta es la respuesta. Ya no se puede reducir más. Ya no se puede separar. Esto no se puede separar. La respuesta buscando sería la letra A. La respuesta es la letra A. Indica el número de factores primos del polinomio. Indica el número de factores primos del polinomio. Porque ya lo que vamos a hacer. Hay que juntar los factores que se parecen. Los factores parecidos. Por ejemplo, a ver. En este caso aparece un c al cuadrado. C al cuadrado. Aquí aparece un a al cuadrado. Acá aparece un b al cuadrado. Creo que podemos empezar con estos dos, porque cada uno de ellos tiene un c. Podemos factorizar. Además, acá también, ¿no? Tienen c. Y acá también tienen c al cuadrado. Se puede factorizar de 2 en 2. Entonces, empecemos a factorizar de esta manera. Por acá y por acá. Luego estos dos. Y estos dos. Escribámoslo por un lado. Sería a al cuadrado por c menos b al cuadrado por c. Más a por c al cuadrado más b por c al cuadrado. Y luego sigue más a por c más b por c. Ok. Bueno, acá podemos factorizar el c. Quedaría a al cuadrado menos b al cuadrado. Se puede factorizar. Por acá también se puede factorizar el c al cuadrado. Si factorizamos el c al cuadrado, quedaría así. C al cuadrado a más b. Solo queda a más b. Y por acá también podemos factorizar el c. Y quedaría a más b. Por ahora podemos ver que en estos tres factores que hemos formado de cada uno con su respectivo color, en los dos últimos aparece a más b, pero en el primero no. Hay que darle esa forma. Y justamente esto es una diferencia de cuadrados, que es la suma por la multiplicación. La suma de a más b por a menos b. Y ahora sí aparece ese factor. Aparece este factor. Aparece. Y cada uno de estos aparece, ¿no? A al cuadrado, a más b, a más b, a más b. ¿Qué hacemos? Factorizamos. Fuera de unos paréntesis lo colocamos. Colocamos que a más b fuera de unos paréntesis.
¿Y qué es lo que queda por aquí? C por A menos B. A menos B. ¿Y por acá qué queda? Más C al cuadrado. Y por acá queda más C. Queda más C. ¿Qué más se puede hacer, profesor? Bueno, podemos factorizar acá adentro. Cada uno de estos tres factores tiene el C. C, aquí hay C, aquí hay C. Cada uno de ellos tiene C. Podemos factorizar ese C. Además, después del A más B, podemos factorizar el C. Si factorizamos el C, dentro de los paréntesis, ¿qué queda? A menos B. A menos B. Si esto es C al cuadrado, le quitamos un C, quedaría C. Si a este C lo dividimos entre C, estamos quitándole un C, quedaría 1 más 1. Por lo tanto, acomodando por aquí, quitando estos paréntesis, ¿no? Porque estos paréntesis no afectan en mucho. No afectan. Sería lo mismo. Lo mismo escribirlo de esa forma. Y ya lo tenemos. Ese polinomio en función de A, B y C es de esta forma. ¿Qué dice? Indica el número de factores primos. ¿Cuántos factores primos tiene? Tiene 3. 1, 2, 3. La respuesta, 3 factores primos. Tiene 3 factores primos.